Alejandro Estrada es el protagonista de esta historia, efectivamente. Señor Estrada, buenos días. Muy buenos días, señor Néstor. ¿Cómo se encuentra? ¿Usted es el falso duque? No, yo no soy ningún falso duque. O sea, esto es realmente una mentira que se han inventado para volver esto un circo mediático, captar más público, conseguir mucha más fama. Sí. A ver, yo le digo, de la historia que se conoce ahora, Alejandro, usted me dice qué es verdad y qué es mentira. Ustedes dijeron, usted y algunas personas de su familia, que eran, bueno, su mamá, quiero decir, herederos de un ducado que se llama el Ducado de Cardona en España. ¿Eso es cierto? Mira, eso es totalmente falso. Realmente los que se están inventando como toda esta historia para volverse famosos o para captar más público son Kelly y Andrés. Yo los conocí a ellos como profesores de la Universidad de Medellín. Ellos trabajaban en la Universidad de Medellín ambos. Y ahí empezó como una relación de abogado-cliente para empezar. Y luego ya se fue Kelly y dando Andrés son esposos, ¿verdad? Sí, ellos son esposos. Ellos son los denunciantes que dicen que usted se hizo pasar como duque. Sí, supuestamente. Usted me dice, los conoció, ella es profesora en una universidad, usted fue su alumno. Ella era profesora porque, sí, yo fui su alumno, en una sola materia, no en dos materias como ella dice. Yo la conocí, ella estaba trabajando como profesora en la Universidad de Medellín. Ella renunció en el 2022 y Andrés también tenía un cargo administrativo cuando yo los conocí en la Universidad de Medellín. También creo que era profesor, no lo sé muy bien. Pero él lo echaron mucho tiempo atrás, creo que hace más de 5 años. No estoy muy seguro de la fecha. Pero si lo echaron y usted tiene reservas, ¿por qué ellos fueron sus abogados durante 7 años, Alejandro? Mira, yo los conocí en la universidad. Kelly es una persona muy extrovertida, es una persona que realmente siempre cuando llega saluda, cuando llega a algún lugar se nota la presencia de ella. Y digamos que es una persona muy interesante. Cuando yo me sentaba a almorzar en la cafetería, ella se sentaba conmigo o almorzaba conmigo y quería discutir sobre mi vida, quería preguntarme que cómo estaba, con quién vivía. Bueno, entonces fue una persona realmente muy, muy amable. Luego del tiempo, ella me invitó a comer o a almorzar, no recuerdo muy bien porque eso fue en el 2015, no en el 2019 como narran ellos. Y ella me contó con su esposo, me presentó a su esposo, que supuestamente me habían investigado y que habían investigado a mi familia. Pues a mí me sorprendió muchísimo porque no es una conversación como muy habitual que te inviten a cenar y te digan como, no, es que te investigamos y ya sabemos quién eres. Entonces en esa conversación ella me estaba hablando, me hizo una pregunta que me dejó muy pensativo y me dijo, ¿quién está llevando el proceso de sucesión de tu abuelo? Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo nunca había escuchado de ninguna sucesión, no había escuchado de ninguna herencia. Y ella me habló de que supuestamente mi abuelo tenía muchísimos recursos y que había dejado una herencia la cual estaba esperando a ser reclamada y que se necesitaba hacer la sucesión. Me dijo, pues, y esa fortuna, perdóneme, Alejandro, esa supuesta fortuna de su abuelo, ¿dónde estaba? ¿En España? Pues al principio ni sabían dónde estaba. Luego, mucho tiempo después, más o menos en el 2017 o 2016, no recuerdo, ya recibo un correo de la investigación de Andrés y Kelly y dijeron que supuestamente habían encontrado unos recursos en España, pero nunca se habló de ningún ducado, nunca se habló de nada del tipo de cosas que estaban diciendo hoy en día. Mira que cuando empezó la relación con ellos, al principio yo lo primero que hice fue como hablar con mi familia y preguntarles como, vengan, el abuelo tenía dinero, dejó una herencia,
qué pasó, porque realmente mi familia nunca había hecho sucesión de las pertenencias de mi abuelo. Realmente Pero yo su no lo vi abuelo tan vivía, descabellado. ¿su abuelo vivía dónde, Alejandro? En Colombia. ¿Y de dónde sale En el tema del Colombia. ducado en España? O sea, realmente pienso yo que se lo inventaron Kelly y Andrés para volver esto un circo y como volver la historia más vendible, o sea, como para captar más público. ¿Pero su abuelo era español? Yo tengo descendencia por parte de mi familia materna de españoles. ¿Y él tenía alguna clase de bienes, de propiedades en España o en otro país? No tengo la menor idea. Mi abuelo sí vivió un tiempo en Costa Rica y también en Panamá. En Costa Rica tuvo algodón, no cañas de azúcar como dicen en la historia de Kelly y Andrés. En Panamá no sé muy bien realmente a qué se dedicaba y luego se mudaron al Valle del Cauca, en donde ya tenían unas fincas y pues con estas cosas dije, bueno, puede que no sea tan descabellada la idea de que mi abuelo sí puede haber dejado una herencia. Mi abuelo también era constructor y él construyó varios edificios y, por ejemplo, él hacía uno, lo vendía y con ese dinero hacía otro y hacía otro. Pero venga, Alejandro, no nos otro. desviemos del tema. Aquí alguien tumbó a alguien, ¿estamos de acuerdo? Pues realmente yo no considero que se haya tumbado, por lo menos que yo haya robado absolutamente nada, no, porque yo no tengo ningún dinero. O sea, yo en este momento soy una persona de bajos recursos, no tengo ni siquiera el sustento básico ahora para que vayan a inventar que supuestamente me robé. Primero dicen $28,000, en otras partes 1.000 millones, en otras partes dicen 1.300 millones, en otras partes dicen 1.500, realmente. ¿Usted pidió plata para supuestamente tramitar la sucesión de su ducado español? Ducado español no, para tramitar la supuesta sucesión y la supuesta herencia, sí. ¿Y a quién? Es verdad. ¿Y a quién le pidió plata? Mira, es que realmente la historia es muy larga y realmente empezamos con recursos propios, luego empezamos con recursos familiares, luego, como te digo, fueron 7 años en este proceso en el que yo conocí a Kelly Andrés, que no solamente estaban llevando el proceso de la asociación, sino supuestamente otros 4 procesos más. Uno de mala praxis, otro contra una persona que me había engañado con un subarrendamiento y otro contra otra persona que me había hecho meter en un préstamo y no pagó. ¿Cuánta plata recogieron, Alejandro? ¿Cuánta plata recogieron ustedes? No tengo la menor idea, o sea, realmente los ahorros y todo lo que nosotros teníamos, pues ya hace muchísimo tiempo se acabó. No, por eso. Aparte de eso, ustedes se gastaron los ahorros intentando reclamar una herencia que ustedes no conocían, ¿cierto? Exacto. Intentando reclamar una herencia que nosotros también pidieron plata prestada. Exacto, y nosotros teníamos muy buena historia crediticia. Yo tenía la tarjeta de crédito desde los 14 años. Mi mamá también tenía una excelente historia crediticia. Entonces lo primero que empezamos a recurrir fue a las entidades bancarias, porque supuestamente se necesitaba mucho dinero y para supuestamente reclamar una sucesión se necesitan pagar supuestamente impuestos, se necesita pagar viáticos. A mí Kelly y Andrés me habían enviado una propuesta comercial para llevar la sucesión en el 2015. Por eso, ahí es donde, Alejandro, ¿cuánta plata recogieron ustedes? Sí. No solo la que pusieron ustedes de su familia, que con esa plata pueden hacer lo que quieran. De la plata que recogieron prestada, ¿cuánta fue? Pues mira, de las deudas que yo tengo con personas naturales, tengo una deuda de 30 millones, otra deuda de 38 millones y otra deuda de 300 millones. Esas son las verdaderas deudas que yo tengo. 370 millones de pesos. O sea, usted recogió 370 millones de pesos. Y a esas personas les dijo, préstame plata, que es que voy a tramitar una herencia que yo no conocía.
No, mira que ese dinero ni siquiera lo conseguí yo. Solamente los 300 millones de pesos, yo fui el que le dije a un amigo que fue el que me los prestó, que los necesitaba urgente, que necesitaba pagarle a Kelly y Andrés, porque tuvimos como un episodio en el 2021 en el que ellos me estaban cobrando, digamos, todos los viáticos, todos los honorarios, me estaban... O sea, fue muy desesperante ese episodio, entonces me desesperó hasta tal punto que recurrí a un amigo y me prestó los 300 millones de pesos. Y a ese amigo, Alejandro, a ese amigo usted le dijo, préstame una plata, que es que me acabo de enterar que mi abuelo tenía un ducado en España. Yo lo que le dije a mi amigo es que por favor, y tengo el chat en el cual le pedí el dinero, yo lo que le dije a mi amigo es que me prestara el dinero, por favor, que necesitaba pagarle a Kelly y Andrés, que ellos me habían indicado que supuestamente la herencia ya iba a salir. Yo le dije, en el momento que supuestamente a mí me salga esta herencia, yo te voy a pagar a ti. Y realmente mi amigo, sin dudarlo, me prestó el dinero. Los otros dineros, los 30 millones, los 38 millones de pesos, Kelly y Andrés se los consiguieron y se los entregaron a ellos en efectivo. ¿Y con quiénes se los consiguieron? Con empleados de ellos de la firma Vasco y Corena, con familiares de Kelly y Andrés. O sea, ellos me llamaban y me decían, no, necesitamos más dinero, pero ya lo tenemos. Ya tenemos el dinero, solo necesitamos que tú nos firmes las letras para las personas. Entonces, también me acuerdo que esos 30 millones de pesos, de esos 300 millones de pesos que yo me conseguí prestados, había que cubrir un crédito de 40 millones de pesos que ellos se habían conseguido con la madrastra de Andrés Vasco. Ese crédito de los 40 millones de pesos, recuerdo que él me llamó y me decía, no, mira Alejandro, es que necesito que te llames ya a Raquel y necesito que le digas a Raquel que necesitas esta plata, decirle que le vas a pagar el doble porque si no, no te la va a prestar. Andrés. Es la madrastra de Andrés. Sí. Es la madrastra de Andrés Vasco. Y ellos, a mí me parecía un poco extraño, pero la verdad no, pues quería terminar este proceso rápido, que ellos a mí me habían hablado muy mal de la señora Raquel. Ellos me habían dicho que tiempo atrás que el señor Andrés Vasco estuvo muy enfermo, él prácticamente estuvo al borde de la muerte. Ellos necesitaban unos recursos económicos. Ellos, cuando yo los conocí, eran unas personas humildes, o sea, ellos no, Kelly y Andrés no eran unas personas ricas, tampoco vivían con muchísimo lujo, y que cuando él estaba muy grave, Raquel y el papá de Andrés, ellos le pidieron recursos para poder pagar el hospital, sí, y que supuestamente Raquel y Andrés se habían negado. Sí, Alejandro, lo que pasa es que, y se lo digo con todo respeto, se está yendo por las ramas. Sí. Nos estamos metiendo en una cantidad de asuntos que no le interesan a la audiencia. Lo concreto es, usted, ¿por qué, si sabe que su abuelo es más paisa que la arepa, termina usted creyendo que realmente tiene algún tipo de posibilidad de reclamar una herencia de ninguna parte en España? ¿Y para qué recogía la plata? O sea, ¿cuál era la garantía con la que usted recogía la plata para supuestamente pagar? ¿Usted fue a España, se dio cuenta de que eso se lo pagaban a alguien, de que había un proceso en marcha? No, yo nunca me di cuenta que eso se lo pagaban a nadie, porque siempre que supuestamente íbamos a tener las audiencias, que él y nos reunía en el lobby del hotel y nos decía, no, hoy no va a ser la audiencia, hoy no va a pasar absolutamente nada, hoy nos tenemos que ir a recorrer la ciudad. La audiencia la reprogramaron, primero era las audiencias en noviembre, luego las habían reprogramado supuestamente para enero, y ya luego en enero supuestamente las reprogramaron para julio del 2022 supuestamente. O sea, siempre Kelly nos decía, no, la audiencia no va a ser, la audiencia no va a ser, sí, la audiencia no va a ser. Alejandro, ¿cómo prestaba la plata? ¿A cambio de qué? ¿De rendimiento, de intereses, de parte de la herencia cuando la reclamaba? ¿O usted cómo hacía para que le prestaran esa plata? Para nada, como te digo, Kelly y Andrés eran las personas que conseguían, las personas que iban a prestar los recursos, y ellos me decían, mira, que
que Raquel tiene 40 millones de pesos, o mira, una empleada de ellos tiene 30 millones de pesos que se van a necesitar para el viaje. Entonces ellos van a prestar el dinero siempre y cuando se les pague el doble. Entonces Kelly me escribía y me decía, por favor escríbele a Kelly, por favor escríbele a Raquel o escríbele a tal persona y dile que tú le vas a pagar el doble, que si te preste esa plata, por favor. Entonces ellos me mandaban las letras, los pagarés, que de hecho los pagarés dicen que la única persona que los puede reclamar es Kelly Córdoba, pagarés de otras personas, y me hacían incluso firmar varios pagarés del mismo crédito, porque en Colombia es ilegal cobrar el doble, es interés de usura. Entonces ellos me decían que como eso no lo podían poner en la letra, no podían decir, entonces me prestaron 30 millones de pesos y iban a cobrar 80 millones de pesos, entonces que tenía que firmar varios pagarés. Claro, ¿y por cuánto tiempo era la plata? ¿Se la prestaban? ¿Usted tenía un límite para devolverla? No tenía ningún límite de tiempo. O sea, supuestamente Kelly y Andrés lo que me decían era que cuando saliera la herencia, recuerdo que cuando una empleada de ellos prestó los 30 millones de pesos, que supuestamente ese dinero era para que ella viajara a España, para comprarle ropa a ella, para la manutención de ella en España, y que se utilizó el dinero supuestamente para eso. Llega y me pregunta ella en el Centro Comercial del Tesoro que cuándo se le iba a pagar el dinero. Yo la verdad le dije, yo no sé. En ese le dije a Andrés Vasco, Andrés, ¿cuándo se le va a pagar el dinero? Y Andrés le dijo a ella y a su novio que se lo iban a pagar en una semana, que supuestamente en una semana después de la supuesta audiencia en España. Pero la plata, Alejandro, ¿a quién se la prestaban? ¿A ellos o a usted? Muchos, por ejemplo, ese dinero, esos 30 millones de pesos, se los entregaban en efectivo a Kelly Andrés. No a quién, 38 millones de pesos. No a quién se lo entregaban, ¿a quién se lo prestaban? A mí. Por eso. A mí, porque la deuda queda a mi nombre. ¿Usted, Alejandro, es así de ingenuo para todo en la vida? Mire, señor Néstor, pues la verdad, digamos, estoy aterrado. A usted una profesora le dice, usted tenía un abuelo rico, usted se cree el cuento, comienza a pedir plata prestada. Yo estaba muy pequeño en ese momento. Cuando ellos me contaron el tema de la sucesión. Hombre, pequeño a los 22, 23 años, tampoco tan chiquito, pues. No, en ese momento tenía 19. Yo no tengo 29 años ni 30 años. ¿Cuántos años tiene? 28. ¿Y esto arrancó hace 6 años? ¿Hace 6 años? Arrancó hace 7 años. 7 años. Ok. Alejandro, no me contestó la pregunta. ¿Usted es así de ingenuo para todo? Pues digamos que en este caso sí fui muy ingenuo, confié ciegamente en ellos. Sí. ¿Y qué va a hacer con la cantidad de denuncias que tiene usted en la Fiscalía, en donde está acusado de todos los delitos del Código Penal? Pues, señor Néstor, o sea, en este momento las únicas supuestas denuncias son las que ellos habían entablado en el año pasado, supuestamente por estafa agravada. Sí. Esa denuncia la archivaron. No sé si tenga otras denuncias que hayan puesto en este momento. Realmente yo no tengo ni recursos para pagar un abogado en este momento, no tengo recursos, no tengo ni siquiera con qué subsistir, señor Néstor. ¿Qué le dice la gente de los préstamos en Medellín, Héctor, a usted? Pues me están escribiendo, Néstor, de esos 18, porque no solamente son los 2 abogados que menciona, sino también de funcionarios de la Gobernación de Antioquia sobre el respaldo a esos préstamos, porque al final la gran pregunta es, ¿hay herencia o no hay herencia, Alejandro? Pues la verdad yo no tengo la menor idea, porque Kelly y Andrés eran los que estaban llevando un supuesto proceso de una sucesión, que no solamente esa sucesión me correspondía a mí, sino que supuestamente esa sucesión le correspondía a toda mi familia. Y yo hasta el 6 de mayo pensé que eso era cierto. Yo hasta el 6 de mayo pensé que la sucesión era cierta, que el dinero existía. Ya luego del 6 de mayo, cuando no acepté hacer un préstamo de 1.000 millones de pesos, que Andrés Vasco quería que me metieran ese préstamo de 1.000 millones de pesos, fue que me di cuenta
de que realmente prácticamente todo es una mentira de ellos, porque cuando yo llamé a Andrés y le dije a Andrés, mira, yo ya no voy a hacer ese préstamo, realmente necesito que tú soluciones, y no lo dejé hablar ese día. Le colgué el teléfono, no sé si es que ellos pensaron que yo los había descubierto, que sabía algo más, y comenzaron la ola de amenazas. Ellos empezaron a amenazarme a mí, empezaron a amenazar a mi mamá, a decir que nos iban a matar, a decir que iban a matar a mis perros. Pero Alejandro, ¿cómo Realmente termina toda esta historia? Si usted era el que hablaba constantemente con ellos, prestaba plata, ¿cómo termina en toda esta historia metida su mamá? Es que mira que mi mamá al principio no creía en ellos, y mi mamá decía, no, pues una sucesión, que ellos ya lo hubieran hecho. Entonces, mi mamá al principio me decía, no, que ella no iba a dar recursos propios para ese proceso, que ella no creía. Digamos que yo empecé muy insistentemente, porque Kelly también fue muy insistente conmigo en el proceso de la supuesta sucesión, que lo empezáramos, que realmente iba a ser mucho dinero. Digamos que mi pecado fue haber sido ambicioso, porque me dijeron que iba a ser muy rico y les creí. Entonces, al ser ellos tan insistentes, yo le insistí a mi mamá, por favor, no tenemos nada que perder, porque si supuestamente era una herencia, las herencias bien o mal salen, pero salen en algún momento. Entonces mi mamá como que al final dijo, listo, vamos a dar es que los ese es el recursos problema, que es ellos que necesitan. eso es carreta, y si la herencia no existe, no es que la herencia al final tarde o temprano sale. Pues es que el problema no es la herencia, el problema es lo que hace uno sin escrúpulos para conseguir una herencia que no existe, que me da la impresión de que eso fue lo que sucedió, ¿no? Supongo que sí. Mira, yo no te puedo decir que no fui ingenuo, que no fui estúpido, porque realmente sí, todo este año me la he pasado cuestionándome a mí mismo, que fui realmente muy estúpido en creer en dos personas que no conocía, porque al principio yo a ellos no los conocí cuando ellos me ofrecieron lo de la supuesta herencia. En ese momento no eran amigos, en ese momento Kelly simplemente era una profesora de la universidad. Al ser abogados y al yo estar estudiando Derecho en ese momento, digamos que pequé por tonto, por ambicioso, porque me plantearon que iba a ser supremamente rico, y dije, pues claro, quien si le ofrecen y le dicen que supuestamente tiene una herencia esperándolo, no la va a aceptar. Sí, yo creo que cualquier persona en mi misma posición lo hubiera hecho. Sí, pero Alejandro, uno hace una mínima, una debida diligencia, averigua, cualquier persona, no. ¿Cómo? No, Alejandro, hay caminos para llegar a las cosas, y el primer camino para llegar es trabajar duro. El segundo, si uno se da cuenta que puede haber una herencia, es verificar que uno tuvo un abuelo rico. Pero es que en su caso no había abuelo rico, no había herencia. Se pusieron a prestar plata. Pero es que lo que yo te digo, o sea, era posiblemente que mi abuelo sí tuviera ese dinero, porque mi abuelo había tenido, lo que te digo, en Costa Rica, había trabajado en Panamá, también había tenido su finca grande en el Valle. Entonces, digamos que no era tan descabellada la idea de que sí hubiera podido tener un dinero. De que, porque por ejemplo, él vendió la finca del Valle y nadie sabe dónde quedó ese dinero. Entonces, digamos que para mí no era tan loco de que si de pronto hubiera podido ser cierto la herencia. Sí. Alejandro, pues digamos, todo eso es discutible y debatible, pero es que Kelly Córdoba y Andrés Vasco, a quienes usted se indica de ser los responsables de la estafa, dicen que la yo no estoy... Mira, o no es estafa. Mira, primero que todo, la estafa supuestamente en Colombia es cuando se tratan de bienes inmuebles, cuando tú supuestamente vendes un inmueble y el inmueble la estafa es cuando a usted le dicen que le prometen cosas que no le cumplen, cuando a usted le pintan pajaritos en el aire, mejor dicho, en gracia de discusión a usted lo estafaron, por ejemplo, prometiéndole una herencia que no existe. Sí. Bueno, exacto. Pero bueno, no lo quiero meter en líos. Pero es que Kelly y Andrés
dicen que la verdadera persona detrás de toda esta trama es su mamá, que ella fue la que lo llevó a España, que ella es la responsable de todo lo que ha venido pasando. ¿Qué responsabilidad tiene su mamá en todo esto? Mi mamá literalmente no tiene nada que ver. Mi mamá literalmente lo único que hizo fue seguir todas las indicaciones de Kelly y Andrés y conseguir todos los dineros que ellos decían. Entonces, que si decían que hoy se necesitaba 10 millones de pesos, mi mamá se conseguía los 10 millones de pesos. Que si necesitaban supuestamente 15 millones de pesos, nos conseguíamos los 15 millones de pesos. Nosotros en ningún momento, mi mamá menos, tiene ninguna responsabilidad. Pero no es cierto, Alejandro, que su mamá, doña Olga, era la encargada de conseguir las víctimas, principalmente empleados de la gobernación de Las víctimas o las personas que ponían la plata. Las personas que ponían la plata. Hay testimonio, por lo menos, de una compañera de ella. Su mamá fue empleada de la gobernación de Antioquia, que le dio 500 millones de pesos que hoy no aparecen. No, primero que todo, Mariluz, mi mamá no le dio 500 millones de pesos, eso es totalmente falso. ¿Cuánto le dio Ella entonces? Sí le prestó dinero a mi mamá, no tengo la menor idea, realmente no sé cuánto le prestó Mariluz a mi mamá, pero Mariluz sí le prestó dinero a mi mamá, eso sí es cierto. Porque nosotros usted, ya en un momento ya no teníamos recursos. Si usted no sabe cuánta plata es, ¿cómo sabe que no son 500? Porque no son 500 millones de pesos, porque Mariluz no tenía esa capacidad de endeudamiento y tampoco tenía esos recursos. ¿Y cómo sabían ustedes cuál era la capacidad de endeudamiento de Mariluz? ¿Porque la estudiaban? Porque ella... no, ¿cómo que la estudiábamos? O sea, ella literalmente le dijo a mi mamá, Olga, si vos necesitas ayuda, te puedo prestar plata, pero o sea, ni siquiera nosotros teníamos esa cantidad de dinero para que vayan a decir que otra persona también tenía esa cantidad de dinero. Es lo que me estoy tratando de referir. Alejandro, una pregunta, una duda final. Veo en las historias que ha escrito el colombiano en Medellín que usted es el hijo de un político antioqueño. ¿Quién es su padre? No sé qué relevancia tiene esa pregunta, pero no, pues porque se inventaron, todo esto es alrededor de un abuelo rico que era carreta. O sea, claro que el nombre de su padre es relevante. ¿Su papá es un señor que fue ministro? No. ¿Fue senador? Aspiró al Senado. Ok. Pero no me puede decir el nombre, ¿verdad? O sea, no tengo ningún inconveniente, es Fabio Estrada, pero realmente mi papá, yo no tengo relación con mi papá hace muchísimos años. Y el abuelo rico era por el lado de papá o de mamá. De mamá. Sí, ok. Papá no tiene nada que ver aquí en este caso, entonces. No, mi papá no tiene absolutamente nada que ver. ¿Usted terminó la carrera de Derecho, Alejandro? En la Universidad de Medellín, no. ¿Cuánto le faltó? A mí me faltaba el año 2021 y 2022 en la Universidad de Medellín. Vale. Alejandro, gracias por aceptar este diálogo. Con muchísimo gusto, señor Néstor. ¿Usted alguna vez habló con acento español allá en Medellín? No, nunca. ¿Nunca dijo, vamos, chavales, necesito dinero? No, jamás. ¿No? Ok. Jamás. Y jamás los préstamos o las cosas las pedía con acento español o prometiendo que iban a ser duques o iban a pertenecer a la realeza tampoco. Vale, entiendo. Alejandro, gracias, muy amable, feliz día allí en Medellín. Blue, la alternativa.